Ponte cómodo y prepárate para escuchar 3 historias de terror que seleccioné especialmente para ti. No hay prisa, solo tienes que relajarte y dejarte llevar por las historias. Así que, donde sea que estés, ajusta tus sentidos y acompáñame en este viaje. No sabía lo que había hecho. Si pudiera, lo desharía todo. Pero ya es tarde. Soy Carlos, tengo 32 años y vivo en un barrio de mierda. En un piso que parece un horno en verano y un congelador en invierno. Trabajo en un almacén, descargando cajas y muebles para un jefe que apenas sabe cómo funciona su propia empresa. Mis compañeros son buena gente, pero están tan quemados como yo. A veces quedamos después del curro para tomar cervezas y quejarnos de lo mismo. Nuestra vida es una cadena interminable de días grises. Nunca fui supersticioso. Nunca creí en nada raro, hasta aquella noche. Todo empezó en el cumpleaños de Javi. Bar cutre, cervezas baratas y demasiados brindis. La noche avanzaba y entre risas y estupideces alguien sugirió: «Venga, vamos a tatuarnos». Al principio nos reímos, pero después de unas cuantas rondas más, la idea ya no sonaba tan descabellada. Así que ahí estábamos, tambaleándonos por las calles hasta encontrar un estudio. Era pequeño, con un cartel de luz roja parpadeando, apenas visible entre la oscuridad. Entramos entre bromas, sin imaginar lo que realmente iba a pasar. Dentro había un hombre delgado, de mirada penetrante. Me llamó la atención que no llevaba ningún tatuaje, pero no me importó. Apenas hablaba, y cuando me preguntó qué quería, le dije que algo que molara, algo distinto. Me mostró un diseño que ya tenía dibujado. «Esto es especial», dijo, señalando el papel con una sonrisa extraña. Era un demonio. No un demonio cualquiera, parecía vivo en el papel. Tenía cuernos retorcidos, ojos azules y una sonrisa que parecía saber algo que yo no sabía. Era grotesco, pero también hipnótico. El tatuaje dolió más de lo que esperaba. No era el dolor típico de una aguja. Era como si algo me quemara desde dentro, como si me estuvieran marcando en lugar de tatuar. Cuando terminó, el hombre limpió la tinta con un paño y me miró con la misma sonrisa extraña. «Cuídalo bien, te traerá suerte». Era grande y detallado, y cubría casi todo mi antebrazo derecho. Estaba orgulloso de cómo quedó. Pero eso cambió muy pronto. El tatuaje parecía normal al principio. Incluso presumí de él en el trabajo al día siguiente. Pero todo cambió cuando apareció la primera marca. Fue en mi brazo izquierdo, justo debajo del codo. Una especie de garra con los dedos largos y afilados, perfectamente tatuada. Al principio pensé que tal vez no la había notado antes, que me la habían hecho sin darme cuenta durante el tatuaje original, pero no tenía sentido. Era nueva y estaba claramente integrada en mi piel. Pasaron un par de días y apareció otra, esta vez en mi hombro. Era diferente, parecía un ojo, abierto, mirando. Me picaba y cada vez que lo tocaba sentía algo como si estuviera vivo. Las marcas no se detuvieron. Cada una era más detallada que la anterior. Dientes, bocas abiertas, cuernos, todas diferentes, pero todas con el mismo estilo que el tatuaje inicial. Desesperado, volví al estudio de tatuajes. Tenía que hablar con el hombre que me lo había hecho. Cuando entré, había otro tatuador. Le pregunté por el tipo que me había atendido, pero negó con la cabeza. «Ese tío ya no trabaja aquí. Lo echamos». «¿Por qué?», pregunté, intentando controlar el pánico. Recibimos demasiadas quejas. Clientes decían que sus tatuajes cambiaban, que les aparecían cosas raras. Al final, no me quedó otra que despedirlo. Intenté insistir, preguntarle dónde podía encontrarlo, pero solo respondió que no tenía ni idea y que prefería no saberlo. Me fui con más preguntas que respuestas. Cuando las marcas comenzaron a cubrir mi pecho y mis costillas, fui al médico. Le mostré la piel, que ya parecía un mural demoníaco,
pero él apenas levantó la mirada del ordenador. ¿Te hiciste un tatuaje recientemente?, preguntó. Sí, pero esto no tiene nada que ver. Estas marcas aparecieron solas. El médico suspiró, como si no tuviera tiempo para mis problemas. Puede ser una reacción tardía. Usa esta crema. Si no mejora, vuelve. Intenté explicarle que las marcas no estaban ahí antes, que aparecían de la nada, como si mi piel las generara por sí sola, pero me miró como si estuviera loco. Salí de allí sintiéndome más solo que nunca. Las marcas seguían creciendo, mi espalda, mi cuello, mis piernas. No había parte de mi cuerpo que estuviera libre. Eran como dibujos, todos distintos, todos demoníacos. Fue entonces cuando empezaron las muertes. Primero fue Raúl, el encargado del almacén. Un accidente absurdo. Una estantería se vino abajo, aplastándolo en cuestión de segundos. Después fue Sofía, la chica nueva. Un infarto fulminante, sin razón aparente. Y después de cada muerte, algo bueno me sucedía. Cuando murió Raúl, el jefe me ofreció un ascenso. Cuando Sofía falleció, recibí un cheque de una indemnización que ni siquiera esperaba. Cada muerte, cada desgracia, traía algo positivo a mi vida. Fue entonces cuando lo vi, mi firma, tatuada en mi muñeca. Intenté deshacerme del tatuaje. Probé con cuchillas, con ácido, incluso quemándome la piel. Nada funcionó. Las marcas no eran algo que pudiera borrar. Me miré al espejo. Mi cuerpo estaba completamente cubierto de símbolos, dibujos y rostros que parecían observarme. En mi espalda, el demonio inicial había crecido. Sus cuernos y garras se movían, retorciéndose lentamente bajo mi piel. Lo más aterrador era su boca. Se abría y cerraba despacio, como si intentara decir algo que no podía escuchar. Ahora tengo dinero, mi cuenta está llena, pero sigo en este piso de mierda con las cortinas cerradas y el móvil apagado. No salgo, no dejo que nadie se acerque, porque sé cómo funciona. Cada vez que alguien entra en mi vida, paga el precio por mí. Sin darme cuenta, aquella noche firmé un pacto con el diablo. Ahora tengo todo menos la libertad de vivirlo. Trabajo en una funeraria desde hace más de 20 años. He preparado cientos de cuerpos para su último adiós y puedo decir, sin dudarlo, que amo lo que hago. Este trabajo no es para cualquiera. He visto cosas que harían que la mayoría saliera corriendo, cosas que parecerían paranormales para cualquiera sin experiencia, puertas que se abren solas en salas vacías, ruidos que provienen de ataúdes recién cerrados, luces que parpadean cuando estás a solas en la madrugada. Pero con el tiempo he aprendido que todo tiene una explicación lógica, una corriente de aire, el desgaste de las instalaciones o el simple nerviosismo de estar rodeado de muerte. Nunca he permitido que esas cosas me afecten. Siempre he tenido el control. Pero todo cambió con Isabel. El cuerpo llegó un lunes por la mañana. Era una mujer de 80 años llamada Isabel. Falleció en el hospital cercano por un paro respiratorio. Se solicitó la incineración como parte del trámite habitual y todo parecía de lo más normal. Estando ya en la sala de preparación, lo primero que noté fue su expresión. Había algo en su rostro, especialmente en sus labios, que me inquietó. Estaban ligeramente tensos, como si hubieran intentado formar palabras en el último instante. También me llamaron la atención sus uñas, donde había restos de tierra oscura. No tenía sentido. Era imposible que hubiera estado en contacto con tierra antes de morir en un hospital. Comencé el proceso. Lavé su cuerpo, peiné su cabello con cuidado hasta dejarlo liso y recogido en una coleta baja, y maquillé su rostro con tonos naturales para suavizar su expresión. Mientras lo hacía, sentí que sus labios, tensos al principio, parecían volverse más rígidos, como si se negaran a relajarse. La vestí con el traje que dejó la familia, un sencillo vestido blanco con bordados en el dobladillo. Le coloqué unos zapatos planos también blancos y terminé cruzando sus manos sobre el pecho.
Me aseguré de que cada detalle estuviera perfecto antes de trasladarla a la sala de exposición. Al trasladarla, mi jefe me llamó y me preguntó por qué no la había preparado. Estupefacto le dije que sí lo había hecho, pero cuando fui a revisar tenía razón. Isabel estaba exactamente igual que cuando llegó, sin maquillar ni preparar. No tenía sentido, yo sabía que lo había hecho. Repetí el proceso, cuidando cada detalle. Esa noche, mientras terminaba un informe en la recepción, escuché un ruido. El silencio del edificio hacía que cualquier sonido fuera más inquietante. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído. Me levanté y fui hacia la sala de exposición. Al abrir la puerta, noté de inmediato que algo no estaba bien. La tapa de cristal del ataúd estaba en el suelo. Isabel seguía en el interior, pero sus manos ya no estaban cruzadas sobre el pecho. Ahora reposaban a los lados, con los dedos ligeramente curvados hacia arriba, como si intentaran sujetar algo invisible. Los zapatos estaban manchados de barro. Mi pulso se aceleró. Traté de buscar una explicación lógica. Tal vez hubo un problema con el ataúd o alguien de mantenimiento revisó algo sin avisar, aunque nadie debería haber tenido acceso a esa sala. Sobre las 5 de la madrugada, decidí tomar un pequeño descanso de mi guardia. La noche había sido larga y el silencio del tanatorio parecía más pesado a esas horas. Mientras descansaba en la recepción, con la vista fija en la ventana, no podía dejar de repasar lo ocurrido. Estaba tan absorto en mis pensamientos que tardé unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Una figura caminaba por el sendero que conecta el tanatorio con el cementerio. La luz tenue de las farolas apenas iluminaba su silueta, pero reconocí el vestido blanco y la coleta baja. Era ella. Mi instinto me decía que era imposible, pero mis ojos me gritaban lo contrario. Salí al exterior sin pensarlo 2 veces. La lluvia empezaba a caer, convirtiendo la grava en un terreno resbaladizo. «¡Oye!», grité, pero la figura no se detuvo. Comencé a correr, pero no importaba cuánto me esforzara, la distancia entre nosotros siempre era la misma. La tormenta empeoraba. Las gotas de agua golpeaban mi rostro con fuerza y el sonido de mis pasos se mezclaba con el retumbar de los truenos. Isabel seguía avanzando con calma. Cuando llegó a la entrada del cementerio, se detuvo. Pensé que finalmente podría alcanzarla, pero justo cuando estaba a unos metros de distancia, desapareció. Regresé al tanatorio empapado y con el corazón a punto de estallar. Subí directamente a la sala de exposición y abrí la puerta, temblando. Isabel seguía en el ataúd, pero algo había cambiado. Su cabello, que había dejado perfectamente peinado, ahora estaba desarreglado y mojado, como si la lluvia hubiera llegado hasta ella. Su vestido también estaba mojado. No podía presentarla así a la familia al día siguiente, así que decidí secarla lo mejor que pude. Recordé que la familia había traído un par de vestidos por si necesitábamos opciones. Elegí el segundo vestido y lo usé para vestirla nuevamente. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en lo imposible que era lo que acababa de presenciar. Durante el velatorio, no pude dejar de observarla. La familia lloraba en silencio, ajena a lo que yo había visto. Su expresión seguía tensa, como si intentara decir algo. Sentí un escalofrío al recordar las señales de la noche anterior. No podía ignorarlas. Cuando llegó el momento de la cremación, comenzaron los problemas. Mientras intentábamos colocar el ataúd en el sistema, sentí como si algo lo empujara hacia atrás. Los técnicos intentaron solucionarlo, pero después de varios intentos fallidos, dijeron que el problema requeriría varios días para ser arreglado. Tomé una decisión y llamé a la familia. Les conté lo sucedido, las señales, lo que vi en el sendero y los incidentes con el ataúd. Sus miradas lo decían todo. No sabían si creerme o si simplemente había perdido la cabeza. Fue entonces cuando sugerí cambiar la incineración por un entierro. Ella siempre dijo que quería ser enterrada, comentó una mujer mayor, sorprendida. En ese momento,
Todas las miradas se dirigieron hacia el hermano. Su rostro se tensó, pero no dijo nada. Era evidente que había ocultado la verdadera última voluntad de Isabel. El día del entierro, mientras el ataúd descendía, sentí un alivio que no había sentido en días, y aunque suene absurdo, juraría que el rostro de Isabel había cambiado. Sus labios, tensos hasta entonces, ahora estaban relajados. Parecía en paz. No sé si la familia creyó realmente lo que conté sobre lo que sucedió. Tal vez solo estaban molestos con el hermano por ocultar su voluntad. No puedo decir si todo lo ocurrido fue por mí, por el hermano o por algo más, pero algo es seguro. Hubo señales. Y aunque sigo buscando una explicación lógica, una parte de mí sabe que los muertos tienen formas de hacernos cumplir sus últimos deseos. Nunca recojo a nadie de la carretera. Esa noche, sin embargo, algo me hizo detenerme. Me llamo Andrés y llevo años recorriendo estas carreteras solitarias, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de vivir. La vi a un lado de la carretera, empapada bajo la tormenta. Levantaba la mano en un intento de pedir ayuda, con una venda cubriéndole los ojos y tambaleándose como si estuviera a punto de desplomarse. Sin pensarlo frené. Bajé del camión y corrí hacia ella. ¿Estás bien?, le pregunté, alzando la voz para que me escuchara por encima del ruido de la tormenta. No dijo nada. Extendió una mano hacia mí y sin pensarlo demasiado, la tomé para ayudarla a subir a la cabina. Una vez dentro, se acomodó en el asiento, empapando todo a su alrededor. Le pregunté su nombre y con una leve sonrisa respondió: «Me llaman de muchas formas». Intenté ocultar mi inquietud. «¿Por qué llevas esa venda en los ojos?», pregunté mientras arrancaba el camión. No me contestó. «¿A dónde vas?», intenté de nuevo. «Donde termine la carretera», dijo con una voz tan baja que casi no la escuché. Avanzamos en silencio durante varios kilómetros. Su presencia era extraña, como si la lluvia misma se hubiera colado dentro del camión. Cada tanto, la miraba de reojo. Ella no decía nada, solo miraba al frente, como si supiera exactamente a dónde íbamos. Fue entonces cuando habló. «¿Sabías que esta carretera está maldita?», dijo de repente. Solté una risa nerviosa. «He pasado por aquí cientos de veces. Nunca he visto nada raro. Tal vez no estabas mirando en el momento correcto». Sentí un escalofrío, pero no dije nada. No era la primera vez que alguien me contaba leyendas de carretera. Sin embargo, había algo en su tono que me inquietaba. Hace años, una familia murió aquí. Cruzaron la carretera una noche como esta. El conductor que venía no los vio a tiempo. Dicen que aún se les puede ver caminando por el asfalto cuando llueve. De repente, frente al camión, vi a una familia cruzando la carretera. Un hombre, una mujer y 2 niños pequeños caminando lentamente bajo la lluvia. Parecían desorientados, con manchas de sangre en la ropa, como si acabaran de salir de un accidente. Pisé el freno con fuerza y el camión patinó sobre el asfalto mojado. Toqué la bocina, pero no reaccionaron. Seguían avanzando como si no pudieran verme. Mi corazón latía con fuerza cuando el camión se detuvo por completo. «¿Lo estás viendo?», pregunté. Necesitaba que alguien más confirmara lo que estaba frente a mí. Ella no respondió. Se quitó la venda con calma, dejando ver unos ojos llenos de heridas mal cicatrizadas. Sus pupilas brillaron con un rojo profundo y brillante. La sonrisa que acompañó esa visión fue aún peor. Era como si disfrutara de mi terror. Parpadeé, y cuando volví a mirarla, la venda estaba en su lugar, ajustada como si nunca se la hubiera quitado. Ella permanecía inmóvil, mirando al frente, como si nada hubiera pasado. Cuando volví la vista a la carretera, la familia había desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. El silencio se hizo pesado dentro del camión, solo interrumpido por el golpeteo constante de la lluvia. Respiré hondo y arranqué el camión,
avanzando con cautela mientras la tormenta se volvía más violenta con cada kilómetro. Mis manos temblaban ligeramente en el volante y mi mente se debatía entre lo que había visto y lo que quería creer. ¿Vas creyendo lo que te dije? Giré apenas la cabeza hacia ella, sintiendo cómo el miedo crecía en mi pecho. ¿Qué demonios está pasando aquí? Respondí casi en un susurro, incapaz de disimular el temblor en mi voz. Ella no contestó, solo se quedó en silencio, dejando que mis propias dudas y temores llenaran el vacío. Entonces vi un destello en la cuneta, un resplandor naranja que rompía la oscuridad. Un coche estaba ardiendo, envuelto en llamas que iluminaban la carretera. «Quédate aquí», dije. Bajé del camión. El calor del fuego era insoportable y el olor a gasolina quemada me llenaba los pulmones. Pero lo peor fueron los gritos desgarradores. Provenían del coche, como si alguien estuviera atrapado adentro. Me acerqué lo que pude, pero resbalé en el agua acumulada y caí al suelo. Cuando me levanté, el coche ya no estaba. Me quedé paralizado, incapaz de entender lo que acababa de pasar. Regresé al camión, empapado y con el corazón desbocado. Al abrir la puerta, ella seguía sentada, tranquila, como si nada hubiera pasado. Tenía una sonrisa que no sé cómo describir, solo sé que me daba miedo. Se inclinó despacio, acercándose a mi oído con un susurro que parecía cortar el aire. «El próximo serás tú», dijo. Arranqué el camión y seguí conduciendo, incapaz de mirarla. Pensé en decirle que se bajara, pero decidí dejarla en la próxima estación de servicio. Estábamos cerca, y entonces un destello de luz me cegó. Un camión con las luces largas apareció de frente, demasiado rápido. Giré el volante con fuerza y cerré los ojos. Fui capaz de frenar a tiempo. Cuando abrí los ojos, giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Había desaparecido. Solo quedaba su chaqueta, empapada, goteando sobre el tapizado. No podía dejar de pensar en lo que acababa de vivir, en lo que había visto y en las palabras que me había susurrado. «El próximo serás tú». ¿Quién era ella? ¿Qué significaba todo esto? Por primera vez en mi vida, dudé si podría volver a subir a un camión. Tal vez debería buscar otro camino, algo que me alejara de estas carreteras y de lo que habita en ellas. Pero una cosa estaba clara, jamás volvería a pasar por este tramo. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos que te harán temblar.